porque tu palabra, Dios, nos fortalece, nos afirma y nos ayuda a seguir adelante. Tu palabra son vida, Dios, de gloria, y ella nos redarguye, nos instruye y nos exhorta a ser mejor persona y a ser un pueblo celoso de buenas obras, Dios amado, Dios bendito. Todo lo que pase, Dios amado, te bendeciremos, te exaltaremos y te adoraremos, Dios. Y lo que acontezca, Dios, la gloria te daremos, porque siempre la gloria será para ti. Amén. Puedes sentarse, hermano. Gloria al Señor. El libro que hemos leído, según algunas fuentes de informaciones, este fue escrito aproximadamente entre el año 62 y el año 64 después de Cristo. Indudablemente se le atribuye al apóstol Pedro porque lleva su nombre. Esto es algo lógico. Pedro habla a 5 lugares específicos que estaban en una dispersión. Él lo conoce como los expatriados. Y les dice que ellos están en la dispersión por una situación que estaba pasando en aquel entonces, en que ellos estaban siendo perseguidos y estaban siendo vituperados. Este pueblo, bajo este tipo de situaciones adversas, tiene que tomar la situación, o mejor dicho, la decisión de tener que dispersarse o dividirse para poder mantenerse en pie. Pero aunque este pueblo estaba disperso, no estaba vencido, sino que conforme a que el pueblo se dispersa y otros iban a diferentes lugares, a donde llegaban, predicaban el Evangelio seguía creciendo para la gloria de Dios. En aquel entonces el Evangelio era perseguido para erradicarlo, pero conforme a que provocaban que el pueblo se dispersara, este crecía. Porque donde llegaba uno que conocía de Cristo, predicaba a Cristo, y este Cristo nacía en otras personas que no le conocían y que estaban muertos en pecado, pero por Cristo recibían la vida. Oh, gloria a Dios. En este libro se resaltan 3 puntos o 3 situaciones. La primera y la que más resalta es el padecimiento. La segunda, no menos importante, es el llamamiento a una vida santa, y la tercera es el sometimiento. Viendo esta carta de un sentido generalizado, podemos encontrar que estos son los 3 puntos que más predominan, siendo de ellos el que más abunda el padecimiento. Pedro le escribe para darle una palabra de aliento por lo que estaban pasando, las persecuciones, las vituperaciones que ellos estaban sintiendo y los levantamientos que estaban ocasionando que ellos cambiaran de vida. Pedro se ve forzado a escribirle después que escribe Pablo. Gloria a Dios. Y el apóstol escribe para alimentar su fe o para fortalecer su fe. Él le dice que estas pruebas que le han venido son para poner a prueba su fe. Oh, gloria al Señor, y les da una palabra de aliento para que ellos sigan adelante. Y aún en el capítulo 5, ya cerrando la carta que él escribe, vuelve y le menciona el padecimiento, pero le da como lo que se puede decir un punto y final y la última palabra de esperanza. Le dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó, Él mismo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los fortalecerá, los afirmará y los establecerá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Estas personas, quizás cuando le escribe, se encontraban esto un poco raro. ¿Cómo es que él dice un poco de tiempo? O después que hayan padecido un poco, según las cosas que ellos estaban pasando, si ellos se ponían a mirar lo que ellos estaban padeciendo y no en la forma en la que él se lo estaba diciendo, pensaban que él estaba errado en lo que estaba diciendo, porque él le decía un poco y lo que ellos estaban pasando. Si se ve solamente eso, era mucho, pues aún después de todo esto, el lugar del cual se habla fue quemado por un rey llamado Nerón. Pero quizás Pedro hablaba de forma relativa cuando decía un poco de tiempo. Y cuando hablamos de algo relativo, es algo que depende de cierta comparación. Y si hablamos de padecimiento, podemos decir que quizás Pedro lo estaba comparando relativamente con el sufrimiento de un hombre que murió en la cruz. Y si llevamos nuestro sufrimiento en comparación ante Jesucristo, es solamente un poco lo que tenemos que pasar por el amado, en comparación es lo que el amado tuvo que pasar por nosotros. A su nombre sea la gloria. Y Pedro le escribe, le dice: es un poco de tiempo, es un poco lo que van a padecer. Y me parece que él estaba viendo
el padecimiento de aquel que sufrió en la cruz, aquel que hace más de 2000 años subió a un madero por toda la humanidad. Permítame hablarle un poco de este padecimiento antes de entrar a desarrollo en el mensaje. Este Jesús, el cual padeció primero por nosotros y ahora nosotros padecemos por él, fue un hombre que siendo justo padeció como pecador. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero se mantuvo sin pecado. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hay algo que me gusta llamar principio de dolores del maestro, y es que cuando el maestro estaba en el monte orando, relata el Evangelio según San Lucas que su sudor vino a ser como sangre. Quizás él lo decía en sentido figurado. Por hacer Lucas un médico se puede tomar como algo más verídico, y esto es conocido como hematidrosis, y es cuando el sudor, las células sudodíperas que están junto con los vasos capilares sufren un desgarre o un quebrantamiento por medio de una fuerte angustia. Estos se ligan y por medio de las células, por medio de los poros que se suda, también se destila sangre cuando se llega a esta situación. Y si analizamos un poco el ministerio del maestro, debido a lo mucho que él tenía que caminar a los lugares que él tenía que ir, el padecimiento, el agotamiento físico que él debía padecer para poder llevar el Evangelio, según la constancia que relata la palabra de lo que él predicaba, podemos decir que esto fue algo que realmente pasó. Oh, gloria a Dios. Pero aquí solamente empiezan las cosas. Jesús es llevado a un lugar que es conocido como el Sanedrín. Aquí continúa el vituperio, el azote y el padecimiento del maestro, donde es golpeado, es escupido, es maldecido, es ultrajado, sus ropas fueron arrancadas. El maestro se le puso una corona de espinas, y estas espinas se puede creer que lógicamente traspasaron la carne de su cabeza. Oh, gloria al Señor. Y aquí no termina todo, sino que se le obliga a cargar una cruz que, según dicen algunos historiadores, tuvo un peso de aproximadamente 50 kilogramos, lo que provocó que se le dislocara uno de sus hombros, y que aún sus rodillas se vieran afectadas por este peso y el camino que tuvo que recorrer. Pero aquí no termina todo. Cuando Jesús llega a la cruz, que es colgado en la cruz, se utilizan unos clavos que, según algunas fuentes de informaciones, tuvieron un largo de 14 centímetros y un grosor de 3 centímetros, y no se le dieron menos de 50 martillazos para poder incrustarlos en su piel y en su cuerpo para que quedaran debidamente clavados. Pero aquí no termina todo, porque aún después, para comprobar su muerte, se traspasa su costado con una lanza. Oh, gloria al Señor. Y con esto ya es consumado el sufrimiento de Cristo. Y si aún pudiésemos hablar más, el tiempo no nos daría para seguir diciendo lo que padeció Cristo y lo que tuvo que soportar por nosotros. Entonces, si ponemos en comparación lo que el pueblo de aquel entonces y lo que nosotros tenemos que pasar por el amado, en base a lo que el amado pasó por nosotros, es un poco. Lo que pasamos sí es un poco de tiempo. Por eso el apóstol Pedro, siendo inspirado primeramente por el Espíritu Santo, porque la palabra que él iba a dar, una palabra de aliento, él necesitaba ponerle en claro a ellos que era de parte del Espíritu. Por eso en el capítulo 1, entre el versículo 20 y el 21, él le dice que entiendan algo, y es que toda la Escritura es inspirada por Dios, y que toda profecía no es de interpretación privada, porque todos los hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aún el apóstol Pablo dice esto, pero de una manera a grosso modo un poco diferente, diciéndole a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 de la segunda carta: toda la Escritura es inspirada por Dios. Gloria a Dios. Yo entiendo que Pedro, antes de entrar a hablarle a lleno de lo que ellos estaban pasando, de todas las cosas, le pone de manifiesto que no estaba hablando él por lo que ellos estaban pasando, por emociones o sentimientos, sino inspirados por el Espíritu. Oh, gloria al Señor. Entonces podemos decir en base a eso que el Espíritu, hablando a su pueblo de aquel entonces y hablando a este pueblo también, le está diciendo: después que ustedes padezcan un poquito de tiempo, yo mismo me encargaré de fortalecerlo, yo mismo me encargaré de afirmarlo, de establecerlo y de perfeccionarlos. Oh, gloria a Dios. Pero vamos por partes. Dice que primero el Dios de toda gracia. ¿Qué es gracia? Gracia no es más que un regalo o un don inmerecido
Es decir, el Dios que da todas las cosas, aun cuando no las merecemos, Él mismo se encargará. Después que ya hemos padecido un poco de tiempo, tiempo cronos, que es la largura de tiempo, en este caso tiempo corto, después que ya he padecido un poco de tiempo, Él mismo, el mismo Dios, es decir, que habrá una situación después del padecimiento que Dios mismo se encargará de hacer. Y lo primero que dice es perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? O cuando llegamos a la perfección sencilla. Cuando llegamos a la perfección es cuando no carecemos de nada, cuando en nosotros no hay imperfecciones o defectos. Es decir, que después de haber padecido, el Dios de todos los regalos inmerecidos, el Dios de toda gracia, nos hará personas aprobadas en todo delante de Él, y estaremos a la estatura del varón perfecto. El Dios de toda gracia nos quitará toda imperfección, toda debilidad después que hayamos padecido un poco de tiempo. Y después de perfeccionando nos afirmará. Gloria al Señor. Aquello que es afirmado se mantiene firme. Aquello que es afirmado mantiene una postura que es inmutable. Aquello que es afirmado está sometido en obediencia. Aquello que lo afirmó y por tanto no se mueve, porque es afirmado por algo, y ese algo o alguien que lo afirmó, hasta que eso no le diga que se puede mover, es inconmovible. Oh, gloria al Señor. Y después fortalecer. Gloria a Dios. ¿Por qué fortalecer? Porque en este camino desmayamos, nos cansamos, físicamente y emocionalmente nos agotamos y queremos desistir. Y no queremos resistir más por el agotamiento. Por eso, como tercera instancia, Dios nos va a fortalecer y como último nos va a establecer. Después que ya hemos perfeccionado, después que ya hemos sido afirmados y fortalecidos, Dios se va a encargar aún más, para que seamos aún más y todavía un poco más fuertes y podamos resistir más. Nos va a establecer. Y aquello que es establecido solo puede ser establecido por alguien, porque el único que tiene la capacidad en su palabra de hacer, crear y establecer se llama Dios. Oh, gloria al Señor. A lo largo de esta carta el apóstol Pedro toma muchos puntos para hablarle a ellos del padecimiento, para alentarlos, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro. Pero en el capítulo 4 él le dice dos cosas que hay que tener en cuenta acerca del padecimiento. La primera que él le dice es que hay personas que conforme a que nosotros no vivimos según la manera que se vive en el mundo, se lo encuentran extraño, porque nosotros actuamos de una manera diferente, porque ahora somos luz y ya no andamos en tinieblas. Y conforme actuamos de una manera diferente, el apóstol Pedro dice, conforme a lo que ellos ven en ustedes, la diferencia que hay en ustedes, como ustedes no andan como ellos se lo encuentran raro y por eso los ultrajan. Lo siguiente que le manifiesta es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es sobre el padecimiento. Él les dice algo, le dice, tengan en cuenta su padecimiento. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que dé gloria a Dios. Amén. No se avergüence de lo que usted porta. No se avergüence del Cristo a que usted le sirve, porque esto es locura para los que se pierden, pero nosotros sabemos que esto es poder de Dios. Amén. Y el hombre natural no percibe las cosas espirituales, por eso le dice, no se avergüence, sino que den gloria a Dios y siéntanse orgullosos, siéntanse gozosos, porque son bienaventurados. Amén. Es decir, que son benditos. Pero le manifiesta algo, y es que él le dice, ninguno padezca en vano. Es decir, si alguno por murmurar, por ser chismoso, por entrometerse en lo ajeno, padece en vano. También habla y les dice, si alguno es ladrón o homicida, padece en vano. Entonces quiere decir algo, y es que hay dos formas de padecimiento. La primera es por consecuencia y la otra es por prueba. ¿Cómo se padece por consecuencia? Las leyes de la física establecen que toda acción conlleva consigo una reacción. Bíblicamente podemos decir que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Amén.
Oh, gloria a Dios. Es decir, que el que hace algo malo de parte de Dios segará algo malo. Es decir, que si lo que yo acciono es malo, la reacción será mala. Si lo llevamos a la Biblia, si lo que yo siembro es malo, segaré algo malo. La consecuencia de lo que yo haga será malo. Gloria al Señor. Por eso le dice, si alguno padece haciendo lo malo, este padece en vano. Es decir, no tiene recompensa. Donde leímos para comenzar, el que padece en vano por entrometerse en la ajeno, por hacer algunas de las cosas que la Biblia prohíbe, este padece en vano. Este no va a ser fortalecido, este no va a ser afirmado, este no va a ser recompensado en nada. Porque hay una diferencia entre los padecimientos. Y uno es consecuencial y el otro es probatorio. El consecuencial no trae consigo recompensa, sino que trae consigo una enseñanza para usted y para los demás de lo que no se debe hacer. Mas el que es probatorio, dijo el apóstol Pedro, esta leve tribulación momentánea producirá cada vez más eterno y excelente peso de gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que padece por causa de Cristo, luego del padecimiento recibirá una recompensa de gloria. Una recompensa de gloria. Pero el que padece por alguna causa que hizo mal, simplemente tendrá una enseñanza de que Dios no puede ser burlado. Oh, gloria al Señor. Me interesa resaltar algo, y es que a lo largo de la epístola, y no solo a lo largo de la epístola, sino que también a lo largo de la Biblia, se habla mucho de prueba, pero nunca de proceso. Y cuando se toma algún tipo de mensaje como este, quizás se espera que se mencione la palabra proceso, pero lastimosamente yo no tengo material bíblico para hablarle a nadie de proceso, porque Dios, que inspiró toda la escritura, nunca utilizó la palabra proceso. Donde podemos encontrar la palabra proceso es en el libro de Job, capítulo 31, versículo 55, y según dicen algunos historiadores, exégetas y teólogos, es una mala traducción, sino que la palabra original es desierto. Es decir, que la palabra proceso está mal utilizada en el pueblo de Dios, porque estamos metiendo una palabra que Dios nunca usó para hablar a un pueblo que necesita palabra de Dios. Yo sí le puedo hablar de prueba, pero jamás de proceso, porque proceso en el vocabulario bíblico de Dios nunca ha existido. Y tomo esta misma carta para hablar de esto, porque el apóstol Pedro, para hablarle de lo que ellos están pasando, le dice que sometido vuestra fe a prueba mucho más preciosa, que le dará un resultado diferente. Siempre habla de prueba, nunca de proceso. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces debemos de tener eso en cuenta, pero también debemos de tener en cuenta cuando somos probados y cuando estamos pagando la consecuencia de algo que hicimos. Porque las consecuencias no son evidentes justamente en el momento en el que lo hacemos, no todas son así, sino que otras se manifiestan al tiempo. Y me gusta algo de Dios, y es que en términos dominicanos Dios no anda hablando mucho. Hay cosas que nosotros pasamos callados y después es el que se manifiestan, y otras simplemente nos lleva a entender por nuestra propia cuenta. Gloria al Señor. Y si tomamos en cuenta la prueba de Job, una vez finalizada la prueba, Dios se le presenta. Y lo que pasó en esta prueba, las pérdidas que él tuvo, le fueron devueltas, multiplicadas por 7. Esto es prueba, porque después de la prueba recibimos recompensa, más de la consecuencia solamente una enseñanza de lo que no debemos hacer. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y el día de hoy, mientras estaba en casa, permítame testificarle un poco con respecto al mensaje. Le preguntaba a Dios, ¿de qué le predico? Porque no quería simplemente preparar un mensaje y traer algo, sino que quería traer algo que sea impartido de parte de Dios para la iglesia. Inmediatamente pregunté de qué le predico. El Espíritu me llevó a la epístola del apóstol Pedro. Y puedo decir que desde ese momento hasta entonces todavía el Espíritu sigue tratando conmigo en esto. Hasta tal punto que mientras me bañaba para venir para que el Espíritu me seguía dando palabras. Y me seguía poniendo palabras. Y una de las palabras que me puso fue acerca del padecimiento en vano.
Hay que tener en cuenta cuando estamos simplemente pagando las consecuencias de nuestros actos o estamos siendo probados por Dios. Gloria a Dios. Hay que tener en cuenta cuando estamos siendo probados y cuando estamos siendo disciplinados, corregidos o castigados por algo del pasado que hicimos mal. Porque manifiesto es que Dios no puede ser burlado. Oh, gloria a Dios. Pero hablando del buen padecimiento, de que es por causa de Cristo, es que al final, después de todas las cosas, tal cual el apóstol Pedro habla a este pueblo y dice: después que pasen todas estas cosas, ustedes recibirán recompensas. Y aún el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, le dice: ustedes recibirán gloria después de la leve tribulación momentánea, después de la leve prueba que les ha de venir. Después que pasen las cosas que han de padecer por causa de Cristo, ustedes recibirán una recompensa. Porque en medio de la prueba se manifiesta cuán obedientes somos y cuán firmes estamos en el Señor. Oh, gloria al Señor. En medio de la prueba es donde nosotros demostramos a Dios que tanto le amamos o que tanto estamos dispuestos a hacer su voluntad. Gloria a Dios. Sería fácil ahora decir que se haga tu voluntad, pero cuando se manifiesta la voluntad de Dios, ahí es cuando se demuestra si de verdad queremos que se haga la voluntad de Dios. No es que Dios no quiere ver sufrir, pero tenemos que pasar por ciertas cosas adversas para conocer aún más quién es Dios. El mismo Job, reconocido en los cielos como un hombre íntegro, después que pasó todas estas cosas, es que Dios se le presenta y dice: entonces ahora, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, que de la prueba nosotros podemos conocer un poco más quién es Dios. Y a través de las pruebas podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Esas son manifestaciones de cuando la prueba es consecuencia de serle fiel a Dios y de seguir el Evangelio. Gloria al Señor. Pues aún el mismo Abraham, cuando fue probado en el monte para que entregara a su hijo Isaac, luego de que pasó la prueba, se le dice que él conoció un poco más a Dios. Y por cuanto conoció algo de Dios que él no conocía, llamó a aquel monte Jehová Jireh. Por cuanto fue probado y pasó la prueba, fue encontrado aprobado, conoció algo más de Dios. Y fue a Dios que provee. Hoy nosotros conocemos Jehová Jireh por causa de la prueba que pasó Abraham. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué le quiero decir con esto, amado? Que vale la pena padecer por causa de Cristo. Amén. Vale la pena padecer por causa del Evangelio. Y aunque nos llamen locos y nos vean diferentes y nos burlen, no se burlen de nosotros, nos ultrajen, nos persigan y todas estas cosas, nada mayor de lo que pasó Cristo hemos pasado ni pasaremos jamás. Amén. Y el mismo Dios que puso límite a los mares y le puso límite a la prueba de Job es el mismo Dios que le pone límite a sus persecuciones, a sus aflicciones, a sus dolores y a sus pruebas. Gloria al Señor. Y si tomamos en cuenta el padecimiento de Cristo, lo que Cristo pasó por nosotros, lo que nosotros pasamos por Él, son cosas insignificantes y minoritarias, es decir, que están echadas al menos, porque lo que Cristo pasó fue mucho mayor. Y si es necesario yo padecer un poco de tiempo por honrar al amado, por amor al amado y por demostrarle al amado que yo le amo, lo voy a pasar y es necesario pasarlo. Y sabemos que estas señales se deben de cumplir, porque cada cierto tiempo de parte de Dios el pueblo del Señor es sacudido y es zarandeado para saber quiénes de verdad han de permanecer firmes en la fe y para manifestar quiénes son de Dios. ¿Sabe algo, amado? Oh, gloria a Dios. Dice el Espíritu: es necesario que la iglesia pase por diversas pruebas para demostrarle al diablo que no los trajo hombres, sino que los escogí yo. Oh, gloria al Señor. Es necesario que el pueblo de Dios pase por diversas pruebas y que usted y yo seamos
hemos probado para demostrarle al enemigo cuánto amamos a Dios y cuán firme estamos en el Señor, y para demostrarle al diablo y a las tinieblas, leva santa, que nosotros no estamos aquí porque decidimos estar aquí, sino que hay una mano invisible que nos sostiene. Y que aquel Dios del cual se agarró Moisés como viendo al invisible, el libro de los Hebreos capítulo 13, ese mismo Dios nos tiene sostenido, y de ese mismo Dios nos hemos agarrado, y Él nos ha agarrado. Gloria a Dios. Después de la prueba, amado, y solamente después de la prueba, y aquel que está pidiendo firmeza en Dios y le está pidiendo fortaleza y está clamando para ser un varón perfecto, o estar a la estatura del varón perfecto a la medida de Cristo, sepa algo: primero tiene que padecer. Pues un mandato bíblico: después del padecimiento es que seremos afirmados, fortalecidos, establecidos y perfeccionados. Nadie puede alcanzar la perfección si no padece. Nadie puede ser fortalecido si primero no padece. Nadie puede ser afirmado si primero no padece. Nadie puede ser establecido por Dios si primero no padece. Señor, porque hay un trato que Dios debe de tener con sus hijos antes de que entregarle algo. Y a través de este padecimiento hay una capacitación de parte del cielo. Y a veces creemos que Dios no está, Dios sí está. Pero curiosamente en un examen el maestro permanece callado, pero vigilando a los estudiantes para que pasen el examen. Gloria al Señor. Pero si alguno necesita una debida ayuda correcta en medio del examen o de la prueba, el maestro interviene y le ayuda con lo que es correcto ayudarle. Y le orienta el mismo Dios. En medio de las pruebas te va a orientar y te va a fortalecer, si es necesario darte una palabra de aliento que te ayude a seguir adelante. Cuando es una prueba por causa del Evangelio y no una consecuencia por nuestros actos mal hechos. A su nombre. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Por eso, antes de hablar el apóstol Pedro acerca de lo que viene después del padecimiento, le advierte sobre dos cosas, le habla de dos cosas, que son los otros dos puntos principales de la carta, y es el llamamiento a una vida santa y el sometimiento. Le dice que deseen como niños la leche espiritual no adulterada, es decir, no modificada. En otras palabras, lo que le está diciendo es: busquen lo santo y consuman lo que es puro y limpio de parte de Dios. Pero también les habla del sometimiento. Le dice a los jóvenes que se sometan a los líderes. Generalizando, le dice: sométanse los unos a los otros. Y en el matrimonio también demanda sometimiento. ¿Por qué tanto sometimiento? Porque sencillamente el sometimiento trae consigo obediencia, y la obediencia manifiesta respeto, y el respeto denota disciplina en aquel que es obediente. Es imposible que Dios le pueda entregar algo a alguien que anda en rebeldía. Es imposible que Dios pueda tener un trato especial con alguien, o darle un ministerio a alguien que anda en rebeldía delante de Él, pues está fuera de su voluntad, y el que está fuera de la voluntad de Dios está fuera de la cobertura de Dios. Amén. Hay un criterio simple con la sombrilla que puede ser usado en este punto, y es que la sombrilla o el paraguas, cuando está lloviendo, que nosotros los abrimos y nosotros no permanecemos debajo de la cobertura que nos brinda el paraguas, este nos da un respaldo de que el agua no puede entrar en contacto con nosotros. Aleluya. Pero si nosotros echamos el paraguas a un lado o nos echamos al lado del paraguas, la cobertura que nos da el paraguas y la manifestación que trae el paraguas de que nos cubre de la lluvia, nos guarda del sol, queda anulada porque estoy fuera de la cobertura que Él me brinda. Y esto funciona así con Dios. Si yo desobedezco su palabra y su voluntad, la cobertura que Él me brinda queda anulada porque yo me salí de ella. Gloria al Señor.
Y por eso vienen consecuencias a nuestras vidas de cosas que hacemos, pues no solamente el pecado tiene su consecuencia, la rebeldía y la desobediencia trae consigo consecuencias, pues el primer pecado fue la desobediencia. Si nos vamos al libro de Génesis, se le dio una orden directa a Adán y se le dijo que no coma de aquel árbol y comió, y por la desobediencia entró el pecado que hasta día de hoy sigue afectando al pueblo de Dios. Una consecuencia viva de que también la desobediencia trae consigo consecuencias. Y para saber cómo clamar a Dios o cómo comportarnos delante de Dios en nuestra manera de vivir, primero debemos preguntar y hacer conciencia. Lo que estoy pasando es por causa del Evangelio o por causa de algo que hice mal y Dios me está dando una lección. Antes de actuar o antes de hablar conforme a lo que creemos, para poder decir es prueba de parte del cielo, para manifestar en mí algo distinto a favor del cielo y del que está sentado en el trono, primero debo de preguntar, ¿es una consecuencia o es una prueba? Porque Dios, curiosamente, pocas veces en la Biblia se ve registrado que Dios le dice al pueblo cuando están pasando por una consecuencia. Y si nos vamos al historial bíblico, cuando Él le pone de manifiesto cuando están pasando por una consecuencia y después que han padecido mucho tiempo bajo esta consecuencia y no se quieren arrepentir. Podemos poner de ejemplo muchos libros, por ejemplo el libro de Ageo, libro muy poco predicado. El pueblo durante el tiempo de Ageo se había olvidado del templo de Salomón y no habían trabajado en edificar el templo. Se olvidaron del templo donde se ofrecían los sacrificios y se pusieron a trabajar en sus casas, en sus campos. Pero había una situación o una consecuencia por ellos no trabajar en lo de Dios, y es que estaban sembrando mucho pero estaban cosechando poco. Estaban trabajando mucho pero estaban viendo demasiado chin en base a lo que trabajaban. Y aún más que esto, dice Dios, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, tan pronto lo recibía, así mismo se iba. Entonces Ageo pregunta, le dice, ¿por qué? Preguntándole a Dios, y Dios le dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ellos corre a su propia casa, por eso llamé la sequía sobre la tierra. Y por eso está en esta consecuencia. Dios mismo estaba resistiendo al pueblo porque había una consecuencia de un acto, y es que ellos se habían descuidado del templo de Dios. Y a lo largo de las Escrituras, muchas veces en el Antiguo Testamento podemos ver que por causa no solo de desobediencia, sino también de pecado, el pueblo pasó muchas consecuencias. Y quizás el pueblo, sin entender lo que estaba pasando o sin reflexionar acerca de lo malo que estaban haciendo, pensaba que estaban siendo probados, hasta que Dios habla y le hace saber de sus malos caminos, y entonces ellos cambian. Es decir, que cuando estamos pasando por consecuencia de nuestros actos, cuando Dios nos habla es para corregirnos y sepamos que lo que estamos pasando es por algo que hicimos mal y entendamos que lo que hicimos hace un tiempo no estuvo bien y nos están corrigiendo. Mas cuando es una prueba de parte del cielo por padecer a causa del Evangelio, Dios nos habla, y en medio de esa prueba y después mayor, después de la prueba recibimos un fortalecimiento, una manifestación de parte del cielo. Nadie puede tener autoridad por algo o en algo si primero no vence eso o algo y luego ejerce autoridad sobre eso. Es un principio, un mandato. Cada quien se hace esclavo de aquello que lo venció. ¿Y en qué va esto? El mensaje sencillo de que si yo primero no padezco por causa del Evangelio, una vez que yo haya vencido el levantamiento de las tinieblas, entonces tendré autoridad sobre las tinieblas para poder reprender un espíritu, para poder echar fuera a los demonios después que yo haya padecido y haya vencido por causa del Evangelio. Póngase de pie, amado. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Gloria al Gloria a Dios.
Amado, Dios demanda que hagamos un análisis de conciencia y meditemos y pensemos y oremos a Dios para saber lo que estamos pasando es por causa del Evangelio o por causa de algo que cometimos, que hicimos mal. Gloria a Dios. Aleluya. Porque puedo sentir por el Espíritu personas que Dios desea darles sueños y tratar con ellos, pero hay que hacer conciencia de esto. Hay que hacer conciencia sobre el mensaje. Lo que estoy pasando es por consecuencia de algo que hice o por consecuencia de servirle y serle fiel al Evangelio. Oh, gloria al Señor. Puedo sentir por el Espíritu personas que esta misma noche cuando vayan a dormir van a soñar de parte de Dios. Pero necesita el Espíritu que hagan conciencia delante de Él y que seamos sinceros. Que le preguntemos qué es lo que está pasando, por qué está pasando. ¿Acaso es que he fallado, he hecho algo malo o sencillamente tú estás probando mi fe? Eso necesita Dios de nosotros, pues escrito está: Él ama la sinceridad en el secreto. Y aún en el secreto me has hecho comprender sabiduría, dijo el salmista David. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios necesita un análisis de conciencia. Dios necesita que hagamos algo diferente y que pidamos después y que intercedamos después y tomemos un momento para preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es consecuencia de algo que hice? ¿Me estás corrigiendo o me estás formando? Oh, gloria a Dios, me estás capacitando, simplemente me estás corrigiendo, me estás disciplinando, me estás preparando para algo mayor. Gloria a Dios. Amado Espíritu Santo de 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 Dios, Espíritu de Dios, tú eres el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Tú eres aún el consolador. Espíritu eterno, amado Espíritu Santo, delante de ti me presento juntamente con el pueblo, Dios, para que tú redargullas, para que tú corrijas, para que tú exhortes, Dios, para que, como dijo el salmista, tú nos examines y vea si hay en nosotros algún camino de perversidad, algo que hemos hecho mal, Dios amado. Si algo hemos hecho mal, Espíritu de Dios, trata con nosotros, Espíritu Santo, quebrántanos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Oh, gloria al Señor. Yo siento que Dios quiere hacer algo, pero si me dejan a mí solo clamando no puede acontecer. Curiosamente, aún el mismo profeta que dijo que cuya presencia estaba mandado a buscar un tañalero antes de profetizar, y después que el tañalero cumplía su función, dice que el Espíritu venía sobre él y profetizaba. Gloria a Dios. Yo necesito escuchar al pueblo de Dios clamando. Oh, gloria al Señor. Yo necesito que el pueblo de Dios se ponga en comunión. Oh, gloria a Dios. Yo necesito que el pueblo de Dios provoque a su Dios. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor, porque el Espíritu quiere hablar, pero primero hay que provocar. Amado Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, levante la mano, iglesia.